Alexis Martínez, el decano de Economía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, es nuestro invitado del día de hoy. Vamos a hablar del presupuesto 2020 y de las aprobaciones de préstamos. Hay uno de ellos que es de 100 millones de dólares para la ampliación de la línea 1 del metro, otro de 50 millones de dólares para riesgos de desastres y otro de 200 millones de dólares para pagar el doble sueldo de los ayuntamientos y los organismos descentralizados no financieros. Hay una lluvia de préstamos aprobados en el Congreso y el presupuesto del año 2020 parecería que anda un poco cojo. Bienvenido, buenas tardes a Alexis Martínez y qué bueno que pudo estar con nosotros. Bien, gracias. Parecería no, el presupuesto tiene un histórico de ya varios años, casi 20 años, que anda cojo con un déficit, ¿verdad? Es uno de los grandes desafíos que nosotros tenemos como país, resolver el problema del déficit fiscal, ese déficit que es prácticamente imposible resolverlo en un año preelectoral y en un año electoral como en el 2020, salvo que haya una voluntad política real de que así sea. Y entonces volvemos a caer en el presupuesto del 2020 a esa gran preocupación. Nosotros como academia, nosotros tenemos el Instituto de Investigaciones Socioeconómicas, tenemos la Escuela de Economía y nosotros iremos investigando los impactos de todos esos elementos en el futuro del país. Y nosotros lo que vemos siempre es dos elementos cada vez que está el tema del presupuesto. Vemos realidades muy positivas. Recuerda que como venimos de la academia siempre trata de ser lo más objetivo posible. Tratamos de desprendernos de elementos políticos y entonces uno busca los puntos fuertes y los puntos débiles. Como venimos de la academia podemos ver que a veces yo digo que son como si fueran dos países. Un país que tiene elementos positivos, que proyecta en su presupuesto, lo ha venido haciendo los últimos años, con un crecimiento sostenido del 5%, unas reservas internacionales envidiables para el tamaño de nuestra economía, que le permite al Banco Central cada vez que hay cierto tipo de situaciones poderlas sortear y mantener una tasa de cambio deseada o la programada, sin que se le vaya de la mano, elementos importantes como una inflación controlada. Todo eso se está presupuestado. Y todo eso es, desde el punto de vista macroeconómico, son datos importantísimos. Pero también vemos otro elemento totalmente diferente, que es otra cara, que es la que nosotros siempre vamos a llamar la atención, porque para eso está la academia, para hacer contribuciones. No venimos con un espíritu crítico que se pueda malinterpretar como un tema político. Nosotros tenemos, y lo vamos a decir permanentemente, creemos que se pudo haber hecho en este presupuesto para el 2020 un mayor ejercicio, un mejor ejercicio para reducir el déficit fiscal. Pero eso es un escenario ideal. Nosotros sabemos que en el escenario de nuestros países, estos países que todavía les falta trabajar mucho los procesos de institucionalización, pedirle a los países que lleven una agenda fundamental basada en aspectos mucho más racionales, cuando a estos países todavía les falta madurar mucho, son de los desafíos como país en materia de fortalecimiento institucional. En un año preelectoral, pero un año electoral es sumamente difícil. En este año 2020, Alexis, el presupuesto de este año 2019, el presupuesto establecía originalmente un déficit de 75 mil millones de pesos, poco más de 75 mil millones de pesos. Ese déficit posteriormente aumentó en 22 mil, 23 mil millones, por lo tanto vamos a terminar con un déficit de 98 mil 500 millones de pesos. Para el año que viene, en el presupuesto 2020, el déficit estimado es de 110.800 millones de pesos. Sí. O sea que el gobierno está estimando un déficit que supera en 35 mil millones lo que estimó para este año. Sí. Y supera en poco más de 12 mil millones lo que en realidad va a tener este año. Sin embargo, usted hace referencia a que lo ideal hubiera sido que el déficit se redujera. Sí. ¿A qué usted atribuye esa situación? Mira, sabe que nosotros tuvimos muchos elementos en el entorno económico que redujeron los ingresos. El sector turístico, producto de la campaña mediática, una campaña que nunca se llegó a saber de dónde vino. Y si ciertamente se montó intencionalmente. Según las últimas cifras del Banco Central, bajó cerca de un 1%. Pero cuando tú lo sumas con lo que debió de crecer, que es un sector que se supone, con todo el potencial turístico que nosotros tenemos, con todo lo que significa este país en materia de las bondades turísticas, debió de crecer cerca de 6-8%. Sí, entonces, si tú te pones a mirar, es un descenso de casi un 9%, porque si se redujo, entonces eso impactó severamente. Afortunadamente,
logramos por lo menos sortear mínimamente la situación, porque llegó un momento en que pensábamos que los ingresos producto de ese sector se iban a caer de manera más significativa. Pero también hay realidades, y vuelvo a explicarlo. Nosotros tenemos que hacer ejercicios de sincerización en tema de la calidad del gasto. Y una pregunta. Este endeudamiento a la carrera, desenfrenada, sin que los sectores económicos del gobierno, de los últimos gobiernos, hayan advertido de que pudiera generar en cualquier momento una situación difícil para el país. ¿Usted cree que nosotros a corto, mediano, largo plazo podemos tener una situación difícil con este endeudamiento? Porque no visualizamos que no se puede hacer todos los años. Sí, fíjate, no soy yo que lo creo. Un presupuesto deficitario que haya que acudir a préstamos. No soy yo que lo creo, son los números que están ahí, son las realidades. Inclusive los principales actores, incluyendo lo he escuchado del mismo presidente de la República y ministro vinculado al área de Hacienda, que han dicho que en cualquier momento podemos entrar en condiciones difíciles. Son realidades que están ahí. Lo que pasa es que nadie quiere sentarse. Recuérdate que tenemos en carpeta, lo manda la Estrategia Nacional de Desarrollo, el famoso pacto fiscal, que ponga en orden todos estos elementos, pero nadie quiere sentarse en estos ambientes políticos. Yo creo que sí, ya va a ser una obligación para evitar eso que tú señalas, que inmediatamente pase el proceso electoral, inmediatamente vengan los nuevos actores o continúen los actores que están, como quiera que ocurra. Necesariamente el país tendrá que involucrarse en un pacto verdadero y real, porque de continuar esa escala alcista en materia del déficit, que se habla de un 2.2% para este año 2020, pero vuelvo y reitero, como es un año electoral, conociendo nuestras realidades como país, tú no sabes si se puede meter 2. No, y además conociendo también cómo maquillan la cosa, que a veces saben que van a necesitar más cuarto y ponen 2 puntos y pico y después te miden 4%. Pero sí. Mírate el tema interesante. Porque usted ha tocado algunas aristas que nosotros hemos sido reiterativos aquí y repetitivos con el tema. Porque sé que algún sitio catastrófico habrá de llevarnos a esta situación si no le ponemos freno. Pero aparentaría que todo el mundo entiende que el pacto fiscal es el que va a salvar el tema. Ahora, ¿cuál sería el contenido del pacto fiscal que pueda frenar esto y pueda llevarnos a nosotros a salir airoso con todo este tollo en el que no metemos mira, nosotros? el pacto fiscal, a propósito de contenido, nosotros como academia entendemos dos aspectos importantes. Tenemos que sincerizar bastante el tema del gasto tributario, las exenciones, las exoneraciones, eso hay que sincerizarlo, cuáles sectores sí, cuáles sectores no. Yo decía el día pasado a unos amigos, pero eso no debe ser con una varita mágica, ni yo creo. Tú dijiste algo importante. Hay que hacer las investigaciones del lugar. Las academias están ahí también para aportar. Pero no es solamente reducir el déficit en ese pacto fiscal. Acuérdate que nosotros como país, ahorita yo te hablaba de que estamos en presencia de dos países, uno con números muy bonitos y otro con otros elementos. Tenemos los problemas de desigualdad inmensa. Entonces, ese pacto fiscal no solamente debe venir a resolver el tema del déficit fiscal, tiene que trabajar seriamente en el tema de la reducción de los niveles de desigualdad, que es uno de los elementos que nosotros tenemos que trabajar. Tienen que trabajar también en aspectos importantes de instituciones del Estado, que quizá no sea tan necesario tener los presupuestos que tiene, y otras que sí lo necesitan. Yo no te voy a dejar de mencionar, obviamente, como decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, el caso de, en el pacto fiscal y en esa agenda nacional que deberá de darse en el próximo año, el caso de los presupuestos para la educación superior pública, el caso de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que en este país no se ha sincerizado ese tema. Si lo miramos en el contexto internacional, cuál es la realidad de los presupuestos de las instituciones del Estado. El pacto fiscal que debe darse a partir del próximo año, sin embargo, estamos hablando de un año electoral, donde posiblemente tengamos 3 torneos electorales, tomando en cuenta las elecciones municipales, las elecciones presidenciales y congresuales, y posiblemente una segunda vuelta. La toma de posesión sería a mediados de agosto. Vamos a tener otro presidente, independientemente de si cambia o no cambia el partido en el gobierno. Y entonces vamos a tener los últimos 4 meses del año tal vez para poder iniciar lo que pudiera ser la discusión de un eventual pacto fiscal que se dejaría para el año 2021. Así es. Entonces, ¿cómo usted proyecta el año 2020 en términos de crecimiento? Sí. Mira, parece ser que independientemente de todos los elementos que se ven en el ambiente, nuestro país debe de seguir creciendo cerca del 5%. Nosotros vamos a hacer estudios, esto es aventurándome a título personal, y es lo que ha sido la norma y la práctica, y no han habido ningún elemento que diga por qué no debe de ser, pero ya con pero tampoco hay elementos que digan que vayamos a crecer más, sino que parece que vamos a tener un crecimiento. Pero ese crecimiento también va a influir en la capacidad que tenga el Estado Dominicano de recibir ingresos
fresco a través del endeudamiento. Mira, lo que sucede es que el tema... Porque los cuartos de que van a coger en préstamos, en bonos internacionales, van a entrar a la economía. Sí, hay que ver cómo se comporta también la inversión extranjera, que si tú te has observado los números recientes y lo más fresco que hemos tenido, ha sido un balance positivo. Y hay que ver cómo se sigue comportando el tema de las remesas, la perspectiva de lo que ocurre en Estados Unidos, todo el tema de Donald Trump, cómo afecta a la economía norteamericana, con el tema de las remesas, el tema del turismo norteamericano, que puede impactar brevemente. Pero si tú observas todos esos elementos, lo que se ve en el ambiente es que no hay por qué no pueda crecer cerca de un 5%. Obviamente son opiniones personales. Necesariamente la academia habla con cifras, con números. Nosotros como universidad en su momento vendremos aquí, llamaremos a los medios y diremos cuánto pudiese ser la tasa de crecimiento para el año 2020, que nosotros siempre hacemos estudios prospectivos y análisis de coyuntura de la economía dominicana. Vamos a hacer una pausa, profesor, y regresamos de inmediato con el tema económico en República Dominicana. Francis. ¿Cómo es? El gobierno de la tarde. Continuamos en el gobierno de la tarde, son las 5:34. El profesor Alexis Martínez, decano de Economía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, está con nosotros. Mendoza. A quienes nos gusta leer sobre temas económicos, a veces echamos en falta que hay algunas cosas que leemos en los textos, en los manuales. Hay un texto, por ejemplo, que a mí, debo decir, me impactó mucho, que es el de Economía Básica de Thomas Sowell, sí, donde siempre decía que la economía, independientemente de que usted fuera de izquierda, de derecha o de centro, se parece un poco a las leyes de la física. Usted puede violarlas por un tiempo, usted puede estar en contra de la ley de gravedad, pero las cosas van a caer hacia abajo en algún momento, independientemente. Y da la impresión a veces, en nuestros países, y en América Latina en general, y en el caso de República Dominicana, de que vamos contra esa lógica. Por ejemplo, la idea de incentivar sectores productivos específicos, en vez de crear el gran incentivo en general para producir para todos los campos, que es de regularizar algunas cosas, temas de por ejemplo, pago de algunos impuestos que no tienen sentido, como era ese adelanto que se pagaba y que de manera parcial ahora el presidente suprimió, grabar el ahorro, entre muchísimas otras cosas. En un país donde se tiene miedo a hablar de la reforma del Estado, donde se le teme como el diablo a la cruz hablar de reducir el gasto, sobre todo que le llamamos social, que vaya usted a ver cuáles son las características de ese gasto, donde hablar de subsidios para la clase baja y de exenciones para las clases oligárquicas, insisto, es tótem y tabú. ¿Qué puede cambiar a corto plazo? ¿Cuál podría ser la luz al final del túnel en materia de nosotros comenzar a darle algo de racionalidad a ese ejercicio económico que cada año refleja el presupuesto, que no es más que una carta de intenciones? Sí, que puede cambiar necesariamente un ejercicio sincero. Vuelvo y tomo el tema de la Estrategia Nacional de Desarrollo, de definir claramente cuál es la situación real del gasto público en la República Dominicana. Tú ahorita hablabas de exenciones que se deberían de hacer, facilidades en algunos casos sí, en otros no. Que ¿por qué en algunos casos no? Sí. Obviamente, ¿qué puede cambiar? Tenemos que definir ya cuáles sectores han logrado lo suficiente nivel de madurez que ya no necesitan exenciones fiscales y quizás pasarlos a otros o exoneraciones. No fueron malos en su momento. Es decir, hay sectores que recibieron cierto tipo de facilidades y exenciones. Esteban sabe perfectamente bien de eso, producto de un modelo económico que se asumió. Los resultados están ahí, dieron resultados, pero hay que valorar si ya es tiempo de que esos sectores comiencen a trabajar por sí solos, ¿verdad? Cuáles sectores ya no necesitan ese tipo de facilidades económicas o que le genera un gasto tributario excesivo al gobierno. Entonces, todo eso hay que comenzar a revisarlo para que podamos dar otra cara. Pero yo vuelvo a señalar para el 2020, porque yo me estoy mirando más en perspectiva el año 2020. Yo creo que dentro de los grandes desafíos del 2020, y amarrándolo al presupuesto y a la agenda económica del país, necesariamente está ver cómo ese 2.2 que se proyectó, ojalá no se cumpla ese 2.2 y pudiese bajar, y no que suba por encima de ese 2.2, porque ahí sí la cosa se pudiera poner mucho más grave para nosotros como país. 2.2% de déficit en el PIB. Y otro tema importante es cómo desarrollar, y eso
también viene a responder un poquito tu pregunta. Políticas sociales yo creo que puedan ser más inclusivas. Ese es uno de los grandes desafíos. La nueva agenda del gobierno que sigue, sea este o el que venga, tendrá que revisar toda la política social. Hay un debate ahora mismo en América Latina, todo el mundo sabe lo que está pasando con el tema de las desigualdades, que países que eran icónicos como el caso de Chile, Colombia, que venía empujando, y la gente está mirando cómo el tema de las desigualdades ha traído todo un retroceso, si se puede hablar así. Aunque ahí yo voy a contracorriente. A mí lo que me preocupa es la igualdad artificial que en un par de países de América Latina se quiso crear y de ahí la gente sale huyendo. Casualmente van a los países donde hay más desigualdad, pero hay más posibilidad de conseguir empleo y generar riqueza. Con eso también yo diría, el coeficiente de Gini, el famoso índice, yo digo, tenías razón, pero poca. Sí. A mí dame la desigualdad de un país rico y yo te dejo la igualdad de un país donde todos son pobres. Sí, pero oye, lo que ocurre, el tema de la desigualdad no se trata, por ejemplo, tú vas a los países nórdicos que han sido un ejemplo. Los países nórdicos lo que hacen es que tú ganas mucho, tú percibes mucho, Tomás Piketty, lo que han tenido la oportunidad de leerse a Piketty lo hemos leído, aunque una de las cosas que ignora Piketty en su texto es que esos mismos países que él cita han venido desmontando esos impuestos progresivos. Se dieron cuenta de que estaban generando distorsiones, como cuáles: castigar al que mejor lo hacía, castigar al que emprendía, castigar al que más se esforzaba. La renta universal que le estaban probando en Finlandia la desmontaron, porque lo que estaban creando era un grupo de ciudadanos que entendía que por respirar les tocaba un salario. Sí, sabe que no se trata, porque ese es el gran desafío del tema de la lucha contra la desigualdad. ¿Cuál es el gran desafío? No crear una clase. ¿Usted es profesor, verdad? Sí, por supuesto. Usted le quitaría al estudiante que saca 90, Esteban, 15 puntos. Para mí que saco 60, para que los dos nos igualemos en 75. No. ¿Qué mensaje le estaríamos enviando? Le estaríamos diciendo a los dos que no nos esforcemos. Óyeme. Ni al que se esforzó para sacar 90, que se esforzó, ni al que se despreocupó, porque igual te vamos a igualar. Entonces, con eso hay que tener mucho cuidado, porque para mí eso se presta. Para mí la bandera de la demagogia está loca por coger esa bandera. No, pero que ya la ha tomado muchas veces. No, pero no se trata de luchar, se trata de, tú sabes lo que se llama las asimetrías extremas, por así decirlo, valga la redundancia. Lo que se está mirando ahora mismo no es que hay que darte a ti para lo que tú estás produciendo. Lo que se está mirando es que cómo se explica que una persona, el 10% de la población mundial, porque no es un tema de República Dominicana, es un tema mundial, lo tiene todo y otro 10% no tiene ni siquiera acceso a la educación. No tiene y qué bueno que es un 10, antes era un 50. Sí, entonces, ¿qué ocurre? En ese sentido, lo que se trata es de reducir las brechas, no se trata de crear una sociedad totalitaria, igualitaria, porque nosotros sabemos las dificultades que eso también ha presentado. Porque eso es imposible y antinatural. Exacto, entonces, ¿qué es lo que se está proponiendo? Que por lo menos esos episodios que se ven en toda parte del mundo, inclusive en sociedades como Estados Unidos, que es una de las sociedades que está luchando también por el tema de la desigualdad social. Estados Unidos es la madre, como dicen, del capitalismo, y sin embargo ahí ellos admiten, y es un discurso público de todo lo. Si tú viste los debates de los republicanos, de los demócratas en CNN, tú te fijaste que ese fue un discurso de todos los candidatos, viniendo, no importa, de la ultraderecha, que hay que luchar contra ese tema. Y una pregunta, e insisto en el tema que a mí me preocupa, que es el endeudamiento. Sí. Desenfrenado y a la carrera, independientemente de todo el aspecto más que tenga la economía. Para mí ese es el fundamental, porque no soy economista. Y todos debieran preocuparse por eso. Súmale antes de la pregunta al tema de la calidad del gasto. Sí. Pero aparte de eso, ¿cree usted que por ahí es que voy? Porque eso va a concatenar con lo que le estoy diciendo. ¿Usted cree que con el nivel de endeudamiento que hemos llegado es para que la República Dominicana tuviera tanta deficiencia en los principales servicios, en las principales obligaciones del Estado frente a la sociedad dominicana? O sea, ¿qué tema fundamental con este nivel de endeudamiento usted cree que pudo haberse resuelto? Mira, a nosotros tenemos que haber resuelto muchos temas básicos que de verdad todavía como país no hemos podido resolver. Nosotros, por ejemplo, si tú te fijas, el tema de la salud en República Dominicana es un tema y de la seguridad social amarrado ahí, salud y seguridad social, es un tema que nosotros
como país tenemos toda una agenda para trabajar y que nosotros no hemos quedado cortos. Nosotros tenemos un tema importante, el tema, vuelvo e insisto, de la educación superior pública. Tenemos el caso también importante que todavía está inconcluso por trabajar, el tema del sistema de transporte. Nosotros tenemos que crear un sistema de transporte colectivo, porque la lucha de la movilidad social y de la mejora de los ciudadanos y que la gente vea la bonanza del 5% se puede hacer de diferentes fuentes. Está el tema de los ingresos directos a través del ingreso al trabajador, el tema salarial, que es un tema que también hay que tocarlo, y está el tema de los servicios básicos que contribuyen a mejorar condiciones de vida de los que menos tienen. Entonces hay temas que nosotros tenemos que seguir trabajando. Por ejemplo, yo vi ahí en el nuevo presupuesto que se pusieron una partida para temas importantes como el tema del agua potable con la presa Monte Grande. Pero eso es un tema de nunca acabar. Yo no sé. Pero siempre. Yo no sé ahora le pusieron. Yo no sé cuánto que se lleva. 5,000 le pusieron este año. Lo que poniendo sucede es que le ponen y parece ser. Que lo utilizan en otra cosa. Me gustaría ver que en honor a la verdad no hemos visto la ejecución presupuestaria. No sé si alguno de ustedes lo ha visto. ¿Cuánto se le ha aplicado de verdad? Pero vemos que con los años que tiene y lo que se le pone normalmente. Va a salir por 3 billones de pesos. Pero no, lo que sucede es que me luce que le asignan y se mueven a otro sector. Pero eso es ilegal. No, porque acuérdate que con el presupuesto complementario, esa famosa cláusula que te pone. Sí, que no es nombre, letra. La teoría de Peter. Exacto. La teoría de Peter. Te lo cambian por ahí. Entonces, eso es un tema que también. El tema del agua potable, eso es un tema fundamental que debió estar ya resuelto. El tema del déficit habitacional no debió estar a esos niveles. El nivel del asunto, el tema salarial también debió estar mejorado. El sistema de transporte público. La salud, transporte, con esos cuartos que han cogido, el difunto presidente y líder de la democracia dominicana, el doctor Joaquín Balaguer, había resuelto la totalidad de los problemas de la ciudad. Okay. Bueno, se lo digo yo, mire, es un comunicador imparcial, usted lo sabe. Mira, ahí yo pudiéramos tener alguna diferencia, porque en ese sentido. En infraestructura, en infraestructura sí, pero acuérdate que. Seguridad. Sí, no creo, no. Aquí no hubiese un ladrón, con esos cuartos. No nos gusta meternos en temas políticos, porque. Además, los ladrones fueran todos licenciados. Pero todo el mundo sabe que la línea de trabajo del presidente Balaguer era el tema de la construcción de infraestructura, pero políticas sociales. Sí, pero eso generaba crecimiento. No, además esa idea de. Ese generaba crecimiento económico. Sustitución de importaciones y de inflar la masa monetaria. Eso hace rato estaba guardado. Por eso Balaguer cambió el librito en el 91. Sobre que fue para mí su mejor decisión económica. La reforma del 91. De la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo en cuanto a lo que usted decía al principio, asumir posiciones, publicar estudios o análisis del comportamiento de la economía social dominicana, para que vuelva a constituirse la UAS y en este caso la Facultad de Economía en un ente de consulta y de referencia para saber cómo anda. Tal vez un espacio que se ha dejado tomar la UAS de otras universidades cuando debería ser. Había. Bueno, entonces quisiera saber qué está haciendo la facultad en ese sentido. Qué buena pregunta y gracias que me la hace. Tú sabes que nosotros en el año tenemos un año y un par de meses, 4 o 5 meses de gestión. Hay una línea de la rectora Emma Polanco del Consejo Universitario que precisamente esos espacios que se espera, no porque sea la UAS, sino porque es la institución estatal, es una institución que está supuesta precisamente a hacer todo eso que tú señalas, Esteban, a hacer un faro de luz, como lo dice la misma filosofía de la UAS. Entonces nosotros lo hemos retomado, nosotros hemos sacado en ese tiempo ya nuestra revista de investigación científica, el Instituto de Investigaciones Socioeconómicas, ustedes han visto que ha hecho cada cierto tiempo el informe de coyuntura, de gestión, próximamente saldrá, como le dije, el próximo, y nosotros hemos estado en una dinámica mayor. Yo no sé si tú has observado, o ustedes todos lo han observado, que la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, con sus unidades, nuestra Escuela de Economía, nuestra Instituto de Investigación de Género y Familia, nuestro Instituto de Investigaciones Socioeconómicas, están en el día a día, en el centro del debate, pero con un debate constructivo, con un debate crítico. Nosotros no nos interesa la agenda política per se, nosotros nos interesa hacer propuestas que tiendan a ayudar al Estado, que tiendan a hacer un Estado más institucional, que tiendan a ser un Estado que pueda contribuir más en mejoría de la calidad de vida de las personas. Y sobre todo, y es bueno que se sepa, en mejoría de
de la calidad de vida de los que menos pueden, porque eso es parte de la filosofía, no de la UAS, de todas las instituciones públicas de América Latina. Tú la buscas y ese es uno de sus objetivos. Y nosotros hemos hecho muchos ejercicios. Escúchame nada más un segundito para decirte, a mediados de año hicimos un ejercicio muy interesante con el Ministerio de Hacienda, cuando celebró los 18 años y estuvimos debatiendo todas estas propuestas de cuál debe ser la presión tributaria que realmente necesita el país, el pacto fiscal. Todo eso se debatió en muchas instancias. Trabajamos hace 2 o 3 días con el BID. El BID estuvo en nuestra facultad presentando lo que debe de ser el modelo de economía de la República Dominicana y un balance, y nosotros estuvimos en esos debates. Entonces nosotros estamos dinamizando y creemos que nos sentimos orgullosos en este año y 5 o 6 meses como la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales hoy en día es un referente a nivel nacional como era en aquellos tiempos. Gracias al profesor Alexis Martínez. Siempre nos falta tiempo con usted, profesor. Sí. Por eso lo traemos una vez al año, pero parece que va a haber que hacerlo cada 6 meses. Gracias.